amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda. Están aquí en Artífice Joyas. Pues hoy realizaremos la técnica de calar con cegueta. Esta herramienta muy utilizada para crear joyas en las técnicas de orfebrería. ¿Pero esto para qué? Pues de seguro a ti te tocará realizar joyas semejantes a estos modelos. Pues yo te enseñaré a manejar correctamente lo que es una cegueta para calar joyas. Bueno amigos, este es el material que vamos a utilizar: una plancha de 1.20, otra plancha de 0.90 y esta plancha de 0.40. Esta plancha de 120 vamos a calar este pequeño nombre que puse, que es Fernie, y también este dibujo de un lobo en una luna. Pero también, si no pueden dibujar, pueden imprimir un dibujo de internet. Lo imprimen a la escala que ustedes quieran para así colarlo en la plancha de plata, que en esta ocasión es esta plancha de 0.90. Colocaremos un poco de alcohol, esto para limpiar la parte y la superficie de esta plancha, así para que el pegamento se adhiera mucho mejor. Y colocaremos un poco de este pegamento de secado rápido, unas gotas. Lo vertiremos de esta forma. Y colocaremos nuestro dibujo sobre nuestra plancha. Pues esto secará rápidamente. Y como les dije, si no saben dibujar, pueden imprimir un dibujo de internet e imprimirlo a la escala que ustedes quieran. Y en esta plancha de 0.40 lo vamos a doblar por el centro. Pues les enseñaré un truco que mi papá me enseñó para realizar aretes en forma más rápida. Bueno, empecemos. Esos tres los dejaremos para el final y empezaremos primero con este nombre. Estas son las piezas que yo generalmente utilizo para crear lo que es la técnica de calado. Pero esto, mis amigos, quiero que lo veamos con mucho más detalle utilizando este pequeño microscopio para así verlo y ver la diferencia entre estas piezas. Pues la sierra del lado izquierdo es la sierra de 2.0, generalmente utilizada para cortar planchas de 3 mm hasta 0.8 mm sin ningún problema. Al centro y hacia la derecha están las sierras de 4.0 y 6.0, generalmente utilizadas para cortar planchas de 1.50 hasta 0.25 sin ningún problema. Y para continuar con este video, suscríbete, que aquí te dejo un enlace para que así puedas suscribirte y ver más videos. Lo siguiente que haremos será ver cómo colocar la sierra a esta cegueta. Pues lo primero que tenemos que hacer es apoyarlo de esta forma. Sujetamos lo que es la sierra y notaremos que los dientes van hacia abajo. Una vez que constatemos que los dientes están hacia abajo, lo primero que haremos será colocar y presionar la parte de arriba. Colocaremos y presionaremos. Una vez que esté presionado esta parte, lo apoyaremos en la mesa de esta forma y con la boca del estómago haremos presión hacia este lado, una presión más o menos de 1 o 2 milímetros. Nótese que ahorita no estoy haciendo presión y la punta de la sierra está en esta parte, pero cuando hago presión notarán que esto empieza a irse para este lado y ahí recién van a presionar, y ahí notarán que esta parte está bien templado y exacto. Pues ahí sabrán que la sierra está colocada correctamente y con los dientes hacia abajo. Pues esta es la forma correcta de colocar lo que es la sierra a una cegueta. Esta es la forma adecuada de manejar esta cegueta. Con la mano derecha sujetaremos el mango de la cegueta moviéndolo de arriba a abajo. Y con la mano izquierda sujetaremos nuestra plancha. Lo cortaremos de esta forma y ubicándolo justo en medio de este astillero. Es por eso que tiene ese pequeño triángulo para ubicar y cortar con una cegueta. Cada vez que lleguemos a una esquina del corte de nuestro diseño,
Moveremos la cegueta de arriba abajo sin cortar la plancha. Pues en ese momento y con la mano izquierda giraremos nuestra plancha al mismo tiempo que estemos moviendo la sierra sin cortar. Pues la mano izquierda hará este proceso. Una vez que ya haya dado la vuelta, seguiremos cortando hasta llegar hasta la próxima esquina. Pues practiquen cada vez que lleguen a una esquina. Como ustedes observan, nuevamente llegamos a una esquina. Limpiamos con un cepillo y en esta esquina vamos a moverlo sin cortar, y con la mano izquierda, que es el encargado de mover una plancha, lo moveremos hasta el ángulo que nosotros queramos. Esto háganlo cada vez que lleguen a una esquina. Pues lo único que tienen que hacer es practicar para que esto se vuelva más fácil. Yo sé que al inicio la mayoría de ustedes romperán muchas sierras, pero eso es normal, es muy común y es algo que tiene que pasar para que ustedes aprendan y puedan practicar más. Pues la única forma de mejorar esta técnica es practicando y fallando también. Pues entre más practiquen, más fácil y rápido será hacer lo que son las técnicas de calado. Hagamos el corte interno y para esto haremos unas perforaciones justo en estos puntos que les mostré. Y para esto utilizaremos una broca de 1 milímetro. También hay brocas de 0,80 y 0,50, pero yo utilizaré esta broca de 1 milímetro. Pues lo primero que haremos será ver qué tanto vamos a pisar el pedal, y como ustedes escucharán, estoy pisando el pedal a un 100%. Pero para hacer las perforaciones en planchas de oro y plata, solamente tienen que pisar el pedal a un 30 a 25%. Esto para que haga la perforación interna más rápidamente y la punta aguante más tiempo. Y como ustedes observan, solamente estoy pisando a un 25 a 30% lo que es el pedal de mi torno colgante. Y también haremos una perforación justo en este punto. Esto para hacer lo que es, y como les dije, el corte interno. Y para lubricar solamente utilizaré un poco de cera de velas o cera para joyería. Pues tengan mucha paciencia al momento de hacer estas perforaciones. La plancha que estoy utilizando es una plancha de 0,90. Lo siguiente que tienen que hacer es colocar y abrir la parte de abajo de esta cegueta. Esto para liberar la sierra y introducirlo dentro de la perforación que hicimos. Luego van a empezar otra vez a presionarlo y colocar la sierra y ubicarlo justo en el triángulo de este astillero. Esto para hacer lo que es los cortes internos que queramos en nuestros modelos. Pues lo único que tienen que hacer, y como les dije anteriormente, es solamente practicar. Es complicado, es un poco difícil, sí, pero si practican, esto se volverá muy fácil y rápido de hacer. Pues la única clave es practicar. Y como ustedes observan, esta es la forma adecuada de hacer los cortes internos de cualquier diseño que estén haciendo. Y como ustedes observan, aquí llegamos a una esquina y lo moveremos y empezaremos a cortar. Pues siempre que lleguen a una esquina, tienen que mover la sierra de abajo a arriba sin cortar y moverlo de esta forma. Y así, amigos, es como se hace el corte interno en nuestros diseños de joyería. Para lubricar nuestra sierra utilizaremos un poco de cera de velas, o también pueden utilizar esta cera para joyería. Una vez lubricado, como ustedes lo observaron, empezaremos a cortar nuestro diseño y notarán que la sierra avanzará más rápido.
Pues siempre si notan que la cieza se atasca mucho, utilicen un poco de cera de vela o cera para joyería. Esto para que sea mucho más fácil de cortar. Y la cieza que estoy utilizando es una cieza de 0.6, generalmente utilizada en diseños muy esquinados y modelos que tengan muchas esquinas. Esto para que sea más fácil curvarlo al momento de hacer los cortes. Pues si tienen un modelo que tenga muchas esquinas, utilicen una cieza de 6.0. Esto es la plancha doblada por el centro que les mostré al inicio del video. En la parte de atrás le hice un dibujo, esto para hacer lo que es el doble corte utilizando una cieza. Pues si quieren hacer un par de aretes, les aconsejo doblarlo por el centro y cortarlo con una cieza al mismo tiempo. ¿Eso para qué? Pues cuando cortemos con la cieza, cortaremos dos modelos al mismo tiempo, ya que está doblado por el centro, y así será más fácil sacar lo que es el doble de nuestro modelo. Pues esta es una de las formas más rápidas de crear aretes y modelos de similar forma. Listo, llegando a una esquina, esto ya está. Ahora cortaremos la parte de arriba. Siempre ayudándonos con la punta de nuestra uña. Pues los cortes serán más finos y limpios. Y por último cortaremos la parte que está doblada. Esto para luego abrirlo por el centro y así observemos que los dos modelos están cortados de igual forma. Pues si quieren sacar modelos iguales o aretes, pueden utilizar esta técnica de doblarlo nuestra plancha por el centro y cortarlo al mismo tiempo. Para hacer el limado interno y externo de esta joya, utilizaré limas de la marca Bayorbe, que son muy finas y muy buenas para hacer lo que es el acabado interno y externo, pues vienen en distintas puntas como ser cuadrados, rectángulo, triangular y también media caña. Pero si quieren y las limas no entran, pueden también utilizar estas fresas de punta diamantada que pueden comprarlos en cualquier tienda donde vendan material dental, pues son muy buenas para hacer lo que es el limado interno, ya que las limas de la marca Bayorbe a veces no entran, pero estas puntas diamantadas son muy buenas para hacer lo que es el desbaste interno. Bueno amigos, ahora utilizaré una cieza de 2.0 y esta plancha es de 0.25, es delgada. ¿Por qué no utilizar una cieza de 2.0 en una plancha de 2.25? Pues generalmente cuando utilizas este tipo de ciezas gruesas, siempre se atasca al momento de cortar. Como ustedes observan, se vuelve muy complicado y difícil cortar con este tipo de ciezas. Pues generalmente la cieza se atasca y se rompe. Pero entonces, ¿para qué es la cieza de 2.0? Esta cieza de 2.0, y como se les dije al inicio, es generalmente utilizada para cortar planchas de 3 milímetros. Pues podemos hacer cortes de este tipo. Les haré un pequeño ejemplo mostrándoles cómo utilizar esta cieza de 2.0, que es una de las ciezas más gruesas. Cortaré esta media caña de 4 milímetros con una altura de 2 milímetros. Como ustedes observan, se cortó fácil y rápidamente. Pues las ciezas de 2.0 y 3.0 generalmente están utilizadas para cortar planchas de más de 1 milímetro. Bueno, entonces, ¿qué cieza pueden utilizar para cortar esta plancha de 2.25? Pues lo más aconsejable es utilizar una cieza de 6.0 o 8.0. Pues notarán que al cortar con una cieza de 6.0 o 8.0 será el corte más fácil y rápido, y ya no se atascará al momento de cortar con esta cieza. Pues las ciezas de 6.0 y 8.0 son muy aconsejables para cortar planchas delgadas o modelos que tengan mucho detalle. Y como ustedes observan, está cortando rápida y fácilmente. Pues si van a cortar una plancha de 0.25, utilicen una cieza de 6.0 u 8.0. Y como ustedes observan, el corte de la cieza de 6.0 es más angosta en comparación del corte de la cieza de 2.0.
Y antes de terminar este video, suscríbete, que aquí te dejo unos videos para que así puedas ampliar tus conocimientos en las técnicas de orfebrería. Cuídate y conmigo, y como siempre será a la próxima.